Hola, soy Nano y hoy aprenderemos todo sobre la primera ley de Newton, también conocida como ley de inercia. La ley de Newton es un principio fundamental de la física. Establece que un objeto en reposo permanecerá en reposo. Un objeto en movimiento continuará moviéndose a velocidad constante y en línea recta. Esto ocurre a menos que una fuerza externa neta actúe sobre él, alterando su estado. Un objeto inerte se encuentra inmóvil sobre una superficie perfectamente lisa. Este objeto no experimenta ninguna fuerza externa horizontal, por lo tanto su velocidad es cero en todo momento. El objeto permanece en reposo indefinidamente, demostrando el principio de inercia. El movimiento uniforme se observa cuando un objeto se desplaza a una velocidad constante. Un disco de hockey sobre hielo es un ejemplo ideal para demostrar este principio. Una vez impulsado, el disco se desliza sobre la superficie de hielo sin fricción. Esta ausencia de fricción elimina las fuerzas externas que podrían alterar su movimiento. Como resultado, el disco mantiene una trayectoria rectilínea y una velocidad inalterada. Este fenómeno ilustra la primera ley de Newton. Un objeto en movimiento permanece en movimiento. La fuerza neta se refiere a la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre un objeto. Cuando esta suma vectorial es cero, se dice que la fuerza neta es nula. Bajo esta condición, el objeto no experimenta ninguna aceleración. Esto significa que el objeto mantiene su estado de movimiento actual. Un objeto en reposo permanece en reposo y uno en movimiento continúa a velocidad constante. El equilibrio de fuerzas ocurre cuando las fuerzas que actúan sobre un objeto se anulan entre sí. Dos fuerzas idénticas y opuestas tiran de un objeto en direcciones contrarias. La fuerza neta resultante sobre el objeto es cero. Como resultado, el objeto permanece inmóvil, demostrando un equilibrio de fuerzas. La inercia es una propiedad fundamental de la materia, inherente a todos los objetos físicos. Define la resistencia de un objeto a cualquier cambio en su estado de movimiento. Esto significa que un objeto en reposo tiende a permanecer en reposo y un objeto en movimiento tiende a continuar moviéndose a una velocidad constante y en línea recta. La magnitud de esta resistencia es directamente proporcional a la masa del objeto. La masa es una propiedad fundamental de la materia que cuantifica la cantidad de sustancia en un objeto. Un objeto con poca masa es fácil de mover, requiriendo poca fuerza para cambiar su estado de movimiento. Por el contrario, un objeto con gran masa es más difícil de mover o detener. Esto se debe a que un objeto de mayor masa posee una mayor inercia, su resistencia al cambio de movimiento. La inercia es la tendencia de un objeto a resistir cambios en su estado de movimiento, ya sea en reposo o en movimiento uniforme. Para que un objeto en reposo inicie su movimiento, es esencial la aplicación de una fuerza externa. Un objeto en movimiento mantendrá su velocidad y dirección a menos que actúe una fuerza sobre él. El cambio en la velocidad o la dirección de un objeto requiere la intervención de una fuerza. Esta fuerza debe ser neta y no nula para provocar cualquier alteración en el estado de movimiento. Una fuerza neta es la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre un objeto. Si la fuerza neta es cero, el objeto permanece en reposo o en movimiento uniforme. En un entorno ideal, la ausencia de fricción es una condición fundamental. También se elimina la resistencia del aire, permitiendo el movimiento sin impedimentos externos. Un objeto, una vez puesto en movimiento, continuaría su trayectoria sin alteración. Mantendría una velocidad constante, sin aceleración ni desaceleración. El objeto se movería en línea recta indefinidamente,
siguiendo su inercia inicial. La fricción es una fuerza externa fundamental que influye en el movimiento de los objetos. Esta fuerza surge cuando dos superficies entran en contacto y se deslizan una sobre la otra. Su característica principal es oponerse al movimiento relativo entre estas superficies. Por ejemplo, un bloque que se desliza sobre una superficie rugosa experimenta fricción. La fricción actúa para disipar la energía cinética del bloque. Eventualmente, esta fuerza externa provoca que el bloque se detenga por completo. La resistencia del aire es una fuerza externa que influye en los objetos en movimiento. Esta fuerza se opone al movimiento de un objeto a través del aire. Su efecto es particularmente notable a velocidades elevadas. Un ejemplo claro es un paracaidista que experimenta esta resistencia. La resistencia del aire desacelera la caída del paracaidista. Esta fuerza es fundamental para la seguridad y el control en el paracaidismo. La gravedad es una fuerza fundamental que actúa constantemente sobre todos los objetos con masa. Esta fuerza invisible ejerce una atracción, jalando los objetos hacia el centro de la Tierra. Es la responsable de que los objetos caigan al suelo cuando se sueltan o se desprenden. Un ejemplo clásico es la caída de una manzana de un árbol directamente hacia la Tierra. La gravedad es esencial para mantener los planetas en órbita y la estabilidad de los sistemas celestes. En el espacio exterior, los objetos se comportan de manera diferente debido a la ausencia de fuerzas gravitacionales significativas. Un objeto que recibe un impulso inicial en este entorno comenzará a moverse. Este movimiento se caracteriza por ser rectilíneo, es decir, en línea recta. Además, el movimiento es uniforme, lo que significa que mantiene una velocidad constante. Esta continuidad se debe a la ausencia de fuerzas externas que puedan alterar su trayectoria o velocidad. Así, un objeto impulsado en el vacío espacial mantendrá su estado de movimiento indefinidamente. El movimiento rectilíneo uniforme, MRU, describe el movimiento de un objeto. Este objeto se desplaza con una velocidad constante, sin cambios en magnitud ni dirección. La trayectoria que sigue el objeto es siempre una línea recta, sin curvaturas. En el MRU, la aceleración del objeto es nula, lo que significa que no hay cambios de velocidad. Este tipo de movimiento representa un estado de equilibrio dinámico para el objeto. Es un concepto fundamental en física para entender el movimiento sin fuerzas netas. Las fuerzas son cantidades vectoriales, lo que implica que poseen tanto magnitud como dirección. La magnitud se refiere a la intensidad o tamaño de la fuerza aplicada. La dirección indica el sentido en que la fuerza actúa sobre un objeto. Para determinar la fuerza neta, es esencial sumar todas las fuerzas vectorialmente. Esta suma vectorial considera tanto la magnitud como la dirección de cada fuerza individual. El principio de aceleración cero se aplica cuando la fuerza neta sobre un objeto es nula. Una fuerza neta cero implica que la aceleración del objeto también es cero. Cuando la aceleración es cero, la velocidad del objeto permanece constante. Esto significa que el objeto puede estar en reposo, manteniendo una velocidad de cero. Alternativamente, el objeto puede moverse con una velocidad constante sin cambiar su dirección ni magnitud. La primera ley de Newton establece un principio fundamental del movimiento de los objetos. Esta ley es válida específicamente dentro de un marco de referencia inercial. En un marco inercial, los objetos no experimentan aceleración en ausencia de fuerzas externas. Esto significa que un objeto en reposo permanece en reposo y uno en movimiento sigue con velocidad constante. Un objeto en reposo, como un libro sobre una mesa, ilustra principios
fundamentales de la física. La fuerza de gravedad ejerce una atracción constante hacia abajo sobre el libro. Esta fuerza gravitatoria busca mover el libro hacia el centro de la Tierra. Simultáneamente, la mesa ejerce una fuerza normal, empujando el libro hacia arriba. La fuerza normal es una fuerza de contacto perpendicular a la superficie de apoyo. Estas dos fuerzas, gravedad y normal, son iguales en magnitud y opuestas en dirección, cancelándose mutuamente. Cuando un objeto es lanzado al aire, su trayectoria se ve afectada por diversas fuerzas. La fuerza principal que actúa sobre el objeto es la gravedad, que lo atrae hacia la Tierra. Debido a la gravedad, el objeto lanzado eventualmente cambia su dirección y comienza a caer. Además, la resistencia del aire ejerce una fuerza opuesta al movimiento horizontal del objeto. Esta resistencia provoca una disminución gradual en la velocidad horizontal del objeto. Como resultado, el objeto se desvía de un movimiento rectilíneo uniforme siguiendo una trayectoria curva. El cinturón de seguridad opera bajo la primera ley de Newton, también conocida como la ley de la inercia. Esta ley establece que un objeto en movimiento tiende a permanecer en movimiento a menos que una fuerza actúe sobre él. Cuando un vehículo frena abruptamente, los pasajeros continúan moviéndose hacia adelante debido a esta inercia. El cinturón de seguridad aplica una fuerza que detiene el movimiento del pasajero, previniendo lesiones. Un objeto que sigue una trayectoria curva no está en movimiento rectilíneo uniforme. El movimiento rectilíneo uniforme implica una velocidad constante en línea recta. Para cambiar la dirección de un objeto, se requiere la acción de una fuerza externa. Por lo tanto, una fuerza externa es esencial para mantener un objeto en movimiento curvo. Un satélite en órbita alrededor de la Tierra experimenta una caída libre constante. Esta caída libre no lo acerca a la Tierra debido a su movimiento tangencial. La combinación de la gravedad y el movimiento tangencial crea una trayectoria curva. Esta trayectoria curva es lo que conocemos como órbita. Así, el satélite permanece en órbita sin caer ni escapar al espacio. Un cohete en el espacio profundo apaga sus motores. Sin la propulsión activa, el cohete continúa su movimiento. Se mueve a una velocidad constante y en línea recta. Esto se debe a la ausencia de fuerzas significativas que lo detengan o desvíen. Un avión en vuelo recto y nivelado mantiene una velocidad constante. En esta condición, las fuerzas de empuje y resistencia del aire se encuentran en equilibrio. El empuje es la fuerza que impulsa el avión hacia adelante, generada por los motores. La resistencia del aire es la fuerza que se opone al movimiento del avión a través del aire. Simultáneamente, las fuerzas de sustentación y gravedad también están equilibradas, manteniendo la altitud. Un patinador sobre hielo en movimiento demuestra el principio de la inercia. Una vez en movimiento, el patinador mantiene su velocidad y dirección. Esto se debe a la mínima fricción entre los patines y la superficie helada. La inercia es la tendencia de un objeto a resistir cambios en su estado de movimiento. El truco de tirar del mantel demuestra principios fundamentales de la física. Cuando se tira rápidamente de un mantel, los objetos sobre él permanecen en su lugar. Esto ocurre debido a la inercia de los objetos, su resistencia al cambio de movimiento. La fuerza de fricción entre el mantel y los objetos es mínima y actúa por muy poco tiempo. La inercia de los objetos es mayor que la fuerza de fricción ejercida en el breve instante. Una gota de lluvia que cae está sujeta a la fuerza de la gravedad, acelerándola hacia abajo. A medida que la gota acelera, la resistencia del aire aumenta, oponiéndose a su movimiento.
La velocidad terminal se alcanza cuando la resistencia del aire iguala la fuerza gravitacional. En este punto, la fuerza neta es cero y la gota desciende a una velocidad constante. Un objeto flotando en el agua se encuentra en un estado de equilibrio estático. Esto ocurre cuando la fuerza de flotación que actúa hacia arriba es igual a la fuerza de la gravedad. La fuerza de la gravedad es el peso del objeto, que actúa en dirección descendente. Cuando estas dos fuerzas son iguales y opuestas, la fuerza neta sobre el objeto es cero. Como resultado, el objeto permanece inmóvil y estable en la superficie del líquido. La velocidad de un objeto se define por su magnitud, rapidez y su dirección. Cualquier alteración en la magnitud de la velocidad indica un cambio en la rapidez del objeto. Un cambio en la dirección de la velocidad significa que el objeto está girando o cambiando de trayectoria. Para que ocurra un cambio en la velocidad, ya sea en magnitud o dirección, se requiere una fuerza neta externa. Esta fuerza neta externa es la causa directa de la aceleración del objeto. Una colisión es un evento donde dos o más cuerpos ejercen fuerzas intensas entre sí. Estas fuerzas actúan durante un periodo muy breve, característico de los impactos. La aplicación de estas grandes fuerzas provoca cambios rápidos en la velocidad de los objetos. También se observa una alteración significativa en la dirección de su movimiento. Este fenómeno demuestra la acción de fuerzas externas que modifican el estado de movimiento de los cuerpos. La primera ley de Newton, también conocida como ley de la inercia, es un principio fundamental de la física. Esta ley describe el comportamiento de los objetos en ausencia de fuerzas externas. Un objeto en reposo permanecerá en reposo a menos que una fuerza externa actúe sobre él. De manera similar, un objeto en movimiento continuará moviéndose a velocidad y dirección constante. Esto ocurre a menos que una fuerza externa lo obligue a cambiar su estado de movimiento. La ley no explica el inicio del movimiento, sino la persistencia del estado actual de un objeto. Esta ley es fundamental en la física, sentando las bases de la mecánica clásica. Establece las condiciones bajo las cuales el movimiento de un objeto permanece inalterado. Es un principio clave para comprender la inercia y las fuerzas que actúan sobre los cuerpos. Sin esta ley, el estudio del movimiento y la interacción sería incompleto. Su importancia radica en su capacidad para predecir y explicar fenómenos físicos cotidianos. En un entorno de vacío perfecto, las leyes del movimiento se manifiestan sin interferencias externas. Cuando un objeto es impulsado, adquiere una velocidad y dirección iniciales. A diferencia de la Tierra, no hay fricción que ralentice el objeto en un vacío. Tampoco existe resistencia del aire que altere su trayectoria o velocidad. Por lo tanto, el objeto continuará moviéndose indefinidamente a la misma velocidad. Mantendrá su dirección original de forma perpetua, siguiendo la primera ley de Newton. La inercia es la resistencia de un objeto a cambiar su estado de movimiento. Este principio también se aplica a la rotación de los objetos. Un objeto giratorio tiende a mantener su estado de rotación. Solo un torque externo puede alterar su movimiento rotacional. Un barco a la deriva en un mar en calma es un ejemplo clave del principio de inercia. La inercia es la resistencia de cualquier objeto al cambio en su estado de movimiento. Si el barco está en reposo, sin viento ni corrientes, mantendrá su posición. Esto se debe a que no hay fuerzas externas actuando sobre él para alterar su estado. Si el barco está en movimiento, sin fuerzas externas, continuará con su velocidad y dirección. Este fenómeno ilustra la primera ley de Newton, también conocida como la ley de la inercia. Un objeto rodante
como una bola, se mueve inicialmente sobre una superficie horizontal. Este movimiento se ve afectado por fuerzas externas que actúan sobre el objeto. La fricción entre el objeto y la superficie es una de estas fuerzas que lo ralentiza. La resistencia del aire también actúa como una fuerza externa, oponiéndose al movimiento. Debido a estas fuerzas, el objeto finalmente se detiene, cambiando su estado de movimiento. La gravedad es una fuerza fundamental que afecta el movimiento de los objetos en el universo. Según la primera ley de Newton, un objeto permanece en reposo o en movimiento uniforme si no actúan fuerzas externas. Aunque la gravedad es una fuerza, se considera una fuerza externa en este contexto. Esta fuerza externa tiene la capacidad de alterar el estado de movimiento de un objeto. Un ejemplo claro es la caída de objetos, donde la gravedad acelera su movimiento hacia abajo. Así, la gravedad juega un papel crucial en la dinámica de los cuerpos celestes y terrestres. Es un concepto crucial para entender la dinámica y el movimiento en el universo. Sigue aprendiendo en tu canal Nanociencia Kids. Suscríbete y dale like para continuar en este fascinante viaje.